Estamos aquí nuevamente con Mauricio Daza, muy contentos hablando de otras dimensiones donde la convención y el proyecto y su proyecto fueron aprobados. Pero como estamos en no nos queda más que hacernos cargo del momento político que estamos viviendo. Según Mauricio Daza, un momento constituyente que es consecuencia del primero, así que vamos a ahondar en esos temas. Aquí mi compañero Darío Quiroga está a cargo de las primeras preguntas. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por quedarte, gracias por tener la oportunidad de profundizar. Te lo voy a preguntar directamente, aunque va a ser un muy pequeño contexto, porque es una discusión que tenemos permanentemente que adquiere ribetes de cierta violencia dentro de la Cosa Nostra, a propósito de un concepto que a dos integrantes de la Cosa Nostra, que no son los que están acá, no somos nosotros. No somos nosotros, les gusta señalar permanentemente que la convención fue una farra, a lo cual yo particularmente tiendo a estar en desacuerdo, por supuesto habrá que definirlo, pero te lo pregunto a ti para abrir una conversación. ¿Fue una farra la convención constitucional, el primer proceso en el cual tú participaste como convencional? Yo creo que sí, fue una farra, pero no una farra únicamente de la convención o de los convencionales, yo creo que fue una farra colectiva, ¿no? Por lo menos de todos aquellos sectores que hemos de alguna manera peleado por una profundización democrática. Es una farra en el sentido de que se dio un momento muy único en nuestra historia, donde existía la posibilidad concreta de poder redactar una carta fundamental que definiera la manera en que se gestiona el poder en Chile, con una participación amplia, ¿no? Y de alguna manera ir en contra de una lógica que no solamente era de la dictadura, yo te diría que es una lógica que viene de la visión de Diego Portales, ¿no? De la Constitución de 1833, donde básicamente la idea que subyace, ¿no? A partir de ahí es que existe solamente un determinado grupo en nuestra sociedad que tiene la consistencia y la cohesión suficiente para los efectos de poder darle gobernabilidad al país, ¿no? Y que los grandes sectores de nuestro país no cuentan con esos atributos y por lo tanto deben ser más bien destinatarios de las normas más que protagonistas reales en la definición concreta de las mismas. Entonces, de esa perspectiva, lo que ocurrió con el proceso constituyente fue algo muy singular, ¿no? Porque se abrió esa puerta a partir también de lo que fue obviamente el estallido social y de un miedo, ¿no? Muy patente, creo que quizás un poco exagerado, que tenía la clase política de manera transversal respecto de cómo se estaba desarrollando precisamente el estallido. Y desde esa perspectiva estuvieron dispuestos a ceder, ¿no? La posibilidad de abrir un proceso constituyente, el cual finalmente se concretó de una manera que yo creo que ni siquiera ellos esperaban, ¿no? En el sentido de que finalmente tuvimos un plebiscito de entrada con una votación muy alta que daba cuenta de la voluntad del 80% de la población de una nueva constitución, además que fuera escrita por una convención donde no participaran parlamentarios, y por otra parte después con la elección, ¿no? Que básicamente de convencionales, que incluso hizo que la derecha no obtuviera ni siquiera un tercio, lo que era impensado, ¿no? En ese contexto estaba entonces obviamente el espacio institucional para generar esos cambios y bueno, finalmente no se concretó, entre otras cosas porque el proceso perdió credibilidad. Ya, de acuerdo, pero quiero contradecirte un poco, me parece perfecto que asumas, que hagas ese rol autocrítico, pero cuando uno señala farra, lo que uno está señalando, por supuesto, ok, hay condiciones de borde, pero estás planteando que ese hito específico, de hecho, la metáfora, digamos, o el adjetivo uno lo usa justamente que en realidad te fuiste de farra, o sea, salimos nosotros y nos copeteamos y en realidad al día siguiente nos fuimos a trabajar porque nos fuimos de farra, algo malo pasó. Entonces, lo que a mí me interesa es tratar de pesquisar, ¿podría haber sido distinto? O sea, ¿qué es el elemento de farra que hubo en la convención? ¿Cuáles fueron los errores que ustedes o algunos cometieron para que efectivamente el proceso se fuera a las pailas? Y la pregunta, nuevamente en esta lógica, abramos el metaverso. Bueno, entonces, ¿qué tendría que haber pasado a tu juicio, así de manera más o menos simple, para que entonces quizás el 62% hubiera sido de aprobación y no de rechazo al texto? Claro, lo que ocurre es que estábamos llamados a realizar una labor extraordinaria, ¿no? Era una bala de plata, eso es cierto, era muy difícil, ¿no? Porque, insisto, no solamente estábamos de alguna manera impugnando, ¿no? La lógica de la dictadura, para nada. Lo que estábamos haciendo era generar un hito que iba en contra de la lógica del establecimiento de la gestión del poder en Chile desde su establecimiento, de su fundación, ¿no? Porque, insisto, siempre ha existido este grupo, ¿no? Que en el fondo detenta el poder económico y detenta también el poder político, ¿no? Concentrado, que es el que ha escrito las reglas finalmente, ¿no? Y para eso tú necesitas personas extraordinarias
que realice una labor extraordinaria. Y eso no éramos nosotros, claramente. Era gente común y corriente. Éramos personas comunes y corrientes. Y ese era el problema. Ahora, personas ¿Pero eso es un comunes, problema? ¿Es un problema? personas comunes y corrientes pueden hacer cosas extraordinarias. El problema es que no hicimos eso, sino se cometieron muchos errores. Lo primero, no tener conciencia del entorno en que estábamos, ¿no? Acá hubo una convicción de que se iba a aprobar lo que fuera, ¿no? Y eso yo lo notaba permanentemente. Se iba a aprobar lo que fuera, porque al final la lógica de muchos, o una mayoría, era, mira, frente a la Constitución de Pinochet y la Constitución de la democracia, las personas siempre iban a optar finalmente por la Constitución de la democracia. Entonces ahí se generaron excesos, ¿no? Porque cada uno de los grupos que estaba tribalizado finalmente, ¿no? En distintos lotes que tenían una agenda muy específica, ¿no? Llevaron estos temas hasta un extremo, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero no hay ninguna constitución del mundo que establezca derechamente el derecho al aborto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese era un problema, porque uno sabía de que eso iba a generar, ¿no? Una reacción negativa de un grupo importante de personas. Otro tema de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, el tema de desmilitarizar Carabineros. Fíjate que yo estoy de acuerdo con la idea de una policía desmilitarizada, pero en abstracto. Pero en concreto, en Chile tenemos una historia, ¿no? Y esa historia da cuenta de que hay usos, costumbres, tradiciones de una policía uniformada, ¿no? Jerárquica, que se ha desarrollado durante los últimos 100 años, ¿no? 50.000 personas, 50.000 familias, ¿no? Que tú les estás afectando, ¿no? El entorno. Entonces, a lo que voy, eso no es que yo esté en contra del aborto, en contra de la desmilitarización de Carabineros. Lo que yo estoy diciendo es que eso requería un debate, ¿no? Más amplio dentro de las reglas del juego de una democracia. Lo que nosotros teníamos que hacer era sentar las bases para direccionar precisamente ese debate y generar los fundamentos institucionales para que ese debate se diera de una manera mucho más participativa y democrática. Para ponerlo de alguna forma, nosotros... No resolver los temas dentro de la convención, sino que simplemente decir, en este debate van a participar tal y tal y tal. Nosotros no teníamos que jugar los partidos, nosotros teníamos que establecer las reglas del juego. Y ese es el problema, ahí hubo una confusión. Y esa confusión, ¿no? Yo diría, impulsó a partir de esta convicción absoluta. Oye, pero yo te lo digo, absoluta de que se iba a aprobar lo que fuera. Ahora, y eso fue un error de juicio muy grave. Hubo un plebiscito de entrada con voto voluntario, que es un subsegmento de los votantes, y un plebiscito de salida con voto obligatorio que incorporó 5 millones de personas a esta votación. ¿Tú crees que esto que dices tú, no darse cuenta del contexto, pasa por no tener conciencia de que podría haber un ánimo distinto en los nuevos electores? Porque me imagino que se estaba girando, esto que tú estás diciendo, había una convicción. O sea, tú estás girando contra un 80% de la población que participó y que votó por una alternativa. Y que suponías que ese 80% iba a votar a prueba de salida. Claro, yo creo que, a ver, nos encapsulamos mucho en los debates que habían, porque como la derecha no tenía, digamos, espacio para incidir en las votaciones en forma determinante, entonces el resto de los grupos, que estaba muy tribalizado, te insisto, ¿no? Por distintos temas, el tema de género, el tema indígena, el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? Cada uno tenía esos temas. Yo estoy de acuerdo con toda esa agenda. El problema es que cada uno de estos grupos señalaban que esa agenda se tenía que concretar de una forma específica. Y si tú no estás de acuerdo con esa forma específica de concretarlo, entonces eras, digamos, racista, patriarcal o extractivista, ¿no? Entonces se empezó a dar también una degradación respecto de cuál era la dinámica, ¿no? Del debate desde esa perspectiva. Y esto podía generar un resultado de suma cero, en el sentido de que, mira, ¿sabes qué? Todos nosotros vamos a mantener esto, ¿no? Si usted no me incorpora a este punto, entonces yo no le incorporo el suyo, no incorporamos nada, ¿no? Ese era un resultado posible. Pero al final se generó otra cosa, se incorporó todo, ¿no? Entonces eso hizo de que tuviéramos también una sobreabundancia normativa que no era propia de un proceso constituyente, ¿ya? Eso desde esa perspectiva. Yo creo que también, envueltos en esa dinámica, se perdió el sentido de realidad respecto a ciertos eventos que eran muy importantes y traumáticos para nuestra sociedad. Yo creo que se ha evaluado poco la incidencia de lo que fue la pandemia respecto de, yo diría, el estado de ánimo de nuestra sociedad. Porque yo diría que por primera vez muchas de nuestras familias vieron
que no tenían una proyección concreta de contar con recursos al corto plazo para sus necesidades básicas. Y eso es algo que yo diría que no es habitual que haya ocurrido durante las últimas décadas en nuestro país. O sea, habían familias que no sabían si iban a tener para comer 3 meses más. Habían perdido su trabajo. Chile es uno de los países, creo que el tercer país, que tiene más personas fallecidas por el COVID por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Entonces muchas familias perdieron familiares, ¿no? Personas de su ámbito, amigos, ¿no? Estaban con esta incertidumbre, ¿no? Y eso genera obviamente una adversión al cambio, pues se quiere estabilidad, ¿no? Y tú tienes esta convención que paralelamente estaba planteando cambios muy importantes, ¿no? Y eso también fue, hay que decirlo, un terreno fértil para quienes estaban oponiéndose a esto desde el plebiscito de entrada, ¿no? Entonces, sumado a la pérdida de credibilidad que se generó a partir de errores individuales de convencionales que la pusieron en tela de juicio, esa credibilidad, y también colectivos, ¿no? En tanto aprobar cosas en comisión que finalmente no deberían haber sido aprobadas, ¿no? A sabiendas de que esto se iba a rechazar cuando estábamos en el Pleno. En comisión, con el 50% más 1, tú aprobabas una propuesta, después esto pasaba al Pleno, ¿no? Y requería 2/3. Entonces mucha gente decía, ya, que pasa al Pleno nomás, pero claro, en ese pasa al Pleno tenemos miles de titulares donde dan cuenta, oye, aprobaron esta cosa terrible, ¿no? O absurda, el derecho de las personas a conocer la causa de su fallecimiento, por ejemplo, ¿no? Ridículo, bueno, pero eso fue desgastando, ¿no? Pero se actuaba bajo esta convicción, no, mira, si al final se va a aprobar igual. Y ese fue un error que pagamos caro. El tema de la desconfianza, porque lo hemos hablado también en otras oportunidades, era un proceso constituyente, pero como hemos dicho, en tiempos destituyentes. Es decir, lo que inaugura el estallido social de octubre es un tiempo destituyente, es decir, nuestro particular que se vayan todos. Ese fue de alguna manera, y por eso es que no solamente las élites, no solamente las élites empresariales, políticas, etcétera, sino casi cualquier forma de dirigencia. Es decir, yo voy, hago mi propio cartel, eso lo hemos conversado tantas veces, no había la disolución, un momento de mucha atomización, que claro, es bonito porque es la emergencia de muchos discursos particulares, toda la cosa, pero es un momento muy antipolítico, porque justamente la política es representación, es la capacidad de agrupar intereses y delegar. Entonces, seguramente que eso es lo que tú también señalas. Entonces, te digo, este tiempo de desconfianza, estos tiempos destituyentes, siguen presentes. ¿Cómo tú ves, algo lo conversábamos el otro día, cómo tú ves este proceso que se ha iniciado? Tú dices, hay que darle una oportunidad, no, lo comentamos de hecho esa frase, hay que darle una oportunidad, hay que mirar el texto en su mérito, pero más allá de eso, ¿cómo tú ves este proceso? Porque el texto puede quedar no tan malo, puede quedar decente, se puede aprobar en diciembre próximo y puede ser la nueva constitución. ¿Implicará la existencia de una nueva constitución que se pueda abrir un nuevo tiempo en Chile, o seguiremos atados a que a 50 años de distancia todavía no nos podemos poner de acuerdo a nivel de sociedad chilena, de clase política, en cosas tan mínimas como violación de derechos humanos? Estamos en acusaciones constitucionales con un ministro donde claramente se cuela homofobia. O sea, ¿habrá la posibilidad de que una nueva constitución, con un texto, que el cierre de un proceso, como sea, inaugure un nuevo tiempo, o en realidad capaz que hasta las constituciones cada vez valgan menos? ¿Cómo lo ves tú, Mauricio? Yo creo que la idea no es tener una constitución por tener una constitución, ¿no? Acá lo que se requiere es contar con una carta fundamental que efectivamente sea un pacto social. Y para que sea un pacto social requiere que sea altamente participativo, ¿no? Y ese es el problema de este segundo proceso, ¿no? Que es la cara opuesta, ¿no? Del primer proceso. Y su lógica nace de los errores y el fracaso del primer proceso, ¿no? Por eso yo he dicho que este segundo proceso es parte del primero, ¿no? Estamos en un conjunto, y evaluar el primero requiere ver cómo evoluciona el segundo para hacer un análisis real. Desde esa perspectiva, claro, el problema de este proceso es precisamente de que está absolutamente controlado, ¿no? Ya hay una constitución que fue establecida por el Congreso en la práctica con los bordes. Esos bordes, ¿no? Los que no se pueden sobrepasar por parte de este Consejo Constitucional, ya son una constitución en sí misma, ¿no? Además existe un texto hecho por expertos. Eso lo hablamos el martes pasado. Los expertos, además, no son las personas que uno identifica como los verdaderos expertos, entre comillas, ¿no? De los distintos grupos. Porque cuando, no sé, el gobierno de Sebastián Piñera tenía un problema grave en el Tribunal Constitucional, no mandaba a ninguna de las personas que se designaron como expertos en el Consejo, ¿no? Mandaba a otro grupo de abogados que
mira, llamativamente no están. Lo mismo el Partido Socialista, etcétera, ¿no? Pusieron más bien personas que son de los partidos, ¿no? De hecho, yo tengo asesores, ¿no?, que trabajaron conmigo en el primer proceso, que, bueno, son personas de mucha excelencia profesional y académica y fueron convocados a ayudar en el proceso de los expertos. Y me contaban, ¿no? Me reuní y me contaban, oye, mira, nosotros debatíamos, qué sé yo, pero de repente nos llegaban las normas de la nada. Dice, pero ¿cómo de la nada? No, llegaban las normas. Estamos hablando acerca de una cuestión así. De repente decía, oye, ¿sabes qué? Hubo una reunión y estas son las normas. Nadie sabía dónde habían llegado las normas. Obviamente venían de las directivas de los partidos. Hay otro lote que está escribiendo esto. Venían de Suecia, venían de Tonevada. Es evidente, ¿no? Entonces, bueno, y ese ya es también otro límite, ¿no? Este texto de los expertos como si fuera una cosa de experto, una constitución. La constitución es un tema político, ¿no? Y esas ideas políticas se pueden expresar de mejor o peor forma, pero lo central es la idea, y la idea no es un tema de expertos. Yo creo que, insisto, si es que no hay una legitimidad, ¿no?, que la ciudadanía o gran parte de nuestra sociedad vea este proceso, entonces aun cuando tuviéramos una nueva constitución aprobada, no vamos a obtener, ¿no?, ese pacto social que garantice paz social para los efectos de poder tener reglas del juego democráticas que permitan definir, ¿no?, los grandes problemas, las controversias que se van a seguir dando, que son infinitas, muchas de ellas ni siquiera las estamos viendo, ¿no? Todo lo que involucra inteligencia artificial, para decir una sola cosa. Bueno, eso se tiene que dar dentro de un marco. Y ese marco, si no tiene esa legitimidad, esa convicción de la ciudadanía, que son reglas justas y que nos pertenecen a todas y todos, entonces yo creo que este esfuerzo no va a lograr su último objetivo. Mauricio, ¿y tú la viste venir? ¿Tuviste en medio de la convención, vamos derecho al rechazo? ¿Hiciste algo para decir, oye, cabrón? No hice lo suficiente. Yo creo que todos tenemos que tener una autocrítica. A mí me llama la atención la falta de pudor de muchos de mis ex colegas, ¿eh?, que empiezan a hablar así como si nada hubiese ocurrido, como si hubieran llegado de Júpiter en contra del segundo proceso. Uno puede tener críticas, ¿no?, pero también se tiene que hacer cargo, porque uno no es un ente abstracto que viene de la nada, ¿no? Yo por lo menos tengo, a ver, cuando ganó Kast la primera vuelta, mira, esta es una cosa muy, muy, muy singular que da cuenta de la desconexión en que estábamos. Yo me acuerdo que fui a votar a Magallanes, que es el distrito que representé en la convención, un día domingo. Y el día lunes empezaba la convención, su semana en la región del Biobío, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, fui hasta la región del Biobío y me encontré con la gente y yo pensaba que iba a haber un ambiente de, digamos, funeral o caos. Oye, como si nada hubiese pasado. El día anterior había ganado Kast la primera vuelta. Y yo por lo menos di ahí una entrevista donde dije, oiga, ¿sabe qué? Nosotros somos muy responsables de este resultado, porque hemos generado, ¿no?, una condición, un ambiente de inestabilidad, de incerteza en una población que requiere certeza, sobre todo, insisto, después de la pandemia. Yo creo que la pandemia fue clave en todo esto, ¿no? Marcó, digamos, a nuestra sociedad de una manera muy, muy patente. Oye, y me acuerdo que, bueno, di estas entrevistas, obviamente lo sacó Bio con mucho, digamos, ¿no?, destacado. Primer titular, ¿no? Y me entrevistaron de todas partes, insólitamente, pero bueno, el asunto es que, claro, pero generó como una reacción de molestia, fíjate. Como que yo estuviera así siendo desleal. Oye, yo trabajé antes del proceso constituyente 14 años en el Senado como asesor. Y una de las cosas que me llamó la atención, y que da para reflexionar, es cómo estos grupos organizados de poder, ¿no?, al final se van comportando, ¿no?, y ordenando siempre de una determinada forma. Y eso también ocurría con la convención, ¿no?, acerca de esto, ¿no? Oye, pero ¿cómo dice estas cosas públicamente? Pero obviamente, pues, era algo relevante. Pues la verdad que después con la segunda vuelta y con el triunfo de Boric, como que todo esto se diluyó, ¿no? Pero yo creo que todos debiésemos haber hecho algo más, ¿no? Y yo también fui arrastrado, ¿no?, por esta lógica de decir en un punto, ya, ¿sabes qué? Para no tener este juego suma cero, o sea, que nadie va a votar, ¿no?, las propuestas del resto, que son las más sentidas, por más que uno consideraba que no eran necesariamente las más adecuadas, ya, bueno, dejemos que ingrese todo, ¿no? Y creo que eso fue un error. Una cosa muy pequeña, que es lo que tú abres. Nosotros hemos notado, yo creo que nos ha pasado con Alejandra, incluso algunos ex convencionales que hemos invitado, que hemos testeado para poder conversar acá en 32 minutos y también en otros espacios, y me ha tocado conversar con varios. Hay una sensación de un duelo muy profundo, muy largo. Me parece que hay ex convencionales
hombres y mujeres que están todavía, así no quieren salir, mirar la luz del sol. Ha sido te lo pregunto no solo como experiencia personal para ti, sino un poco lo que tú has visto en estos colegas. Hay una sensación así en algunos de verdad de una caída, de un duelo muy, muy profundo. Sí, la verdad es que esto fue un impacto muy grande para todos, ¿no? También para mí, yo te diría que fue un golpe duro. Ahora, claro, yo el 5 de septiembre me acuerdo que me fui en la mañana a mi oficina, di muchas entrevistas, pero solamente a medios regionales de Magallanes, y después me dediqué a trabajar todos los días sin parar, ¿no? Para tratar de alguna manera salir de este tema. Yo también había tenido un rol, ¿no? Y se me había señalado como que quería destruir al Poder Judicial, y yo soy abogado litigante. Claro. Entonces imagínate, mucha gente decía, no, tú estás muerto, en el fondo, no vas a poder litigar. Olvídate. O sea, dedícate a otra cosa, ¿no? Derechamente. Pero la verdad, sorprendentemente, no ha sido así, me ha ido bastante bien, ¿no? Este año. He logrado de alguna manera, ¿no? Retomar mis actividades, pero muchas personas no. Pero además esto se suma a otra cosa, ¿no? Que se quiso en algún momento, pero eso tenía un fin político, mostrar, ¿no? Que la convención era todo negro, todo oscuro, todo malo, ¿no? Y mucha gente nos mostraba a nosotros como si estuviéramos debajo de un puente, ¿no? Con un tarrito pidiendo limosna, ¿no? Así, oye, y estos gallos además, mira, se destruyeron. ¿Por qué? Porque la idea tras la convención es una idea peligrosa, ¿no? Una idea peligrosa para quienes han detentado históricamente el poder. Sí, claro. Que es decir, oye, ¿sabes qué? Ojo, hay un espacio, ¿no? Donde se puede generar, ¿no? Una propuesta de nuevas reglas del juego para los efectos de la gestión de ese poder. Entonces la idea era tirarlo hasta más profundo del piso. El ganador quiere humillar al derrotado al máximo. Y para poner las cabezas en la plaza, digamos, claro. Una conducta, digamos, esa era la lógica, ¿no? Los tiempos, claro. Esa era la lógica, porque además en ese momento también se estaban negociando las reglas del segundo proceso, ¿no? Entonces la idea es que fuera el contraste mayor al primer proceso, entonces el primer proceso tenía que ser malo, ¿no? Y la gente, ponte tú, haber caído en la desgracia más profunda. Yo te diría que las personas en general, porque muestran a ciertos convencionales que dicen, oye, este convencional no tiene pega. Mira, los convencionales que antes de la convención no tenían pega, no quedaron sin pega. Los convencionales que tenían pega, después de la convención volvieron a sus pegas. O sea, al final quedamos más o menos igual que antes, para decirlo de alguna forma. Los que estaban mal, seguían mal, y los que estaban bien, seguían bien, digamos, ¿no? Yo te diría que ese es el tema. Ahora, en términos, claro, anímicos, esto fue un trauma para muchos. Yo todavía tengo el chat del grupo de convencionales independientes con que estábamos, claro, y tú ves que había muchas personas que no tenían idea de política, no sabían las lógicas de este juego, entre comillas. Y que entonces, era la gracia. Y era la gracia, pero también, ¿me entiendes?, sufrieron el golpe brutal, ¿no? Que un político con experiencia, oye, es un tema de ganar y perder muchas veces. Y esta derrota fue brutal. No he visto a ningún político que no sufra cuando pierde. Pero por muy cuero duro que tenga. Y me imagino una persona que no está acostumbrada. Es un proceso muy devastador psicológicamente, una derrota política. Es peor, yo encuentro que es peor que una ruptura amorosa, que perder un familiar. O sea, yo lo he visto muchas veces. Y las personas tienen un sufrimiento genuino, porque es como sentir que nadie te quiere, claro, es muy devastador y pasa muchas cosas con las personas. Pero más allá de eso, si uno lo mira desde afuera, si hubiera algo que resguardar de la convención, es la posibilidad de que personas comunes y corrientes resuelvan los temas que les competen. Porque si uno mira, en lo que me pasa a mí por lo menos, el borrador de la comisión de expertos no me parece tan distinto de aquel borrador. Hay unas temáticas que no están, pero en general hay cosas que se mantienen, pero nadie dice, ¡oh, el caos! Es imposible seguir existiendo después de este texto del borrador. ¿Sí? Porque lo hacen expertos, porque tienen el cartel de expertos. En cambio, cualquier norma, por sensata que fuera, que haya sido escrita por esa convención, tenía esta sospecha de decir, lo hicieron personas que no saben nada, que saben la tía Pikachu y... Claro, es que eso es lo que te digo. O sea, al final no tiene que ver tanto con la norma, sino con quién la redacta y cómo se redacta. El sempiterno peso de la noche. Y eso es, digamos, el valor de la convención y su gran, digamos, caída también, pues, porque
esta lógica, te insisto, de que mira, somos un grupo determinado, ¿no? La élite, ¿no? Política económica del país. Mira, no es que nosotros, hay mucha gente que piensa, oye, realmente así. Dice, oye, nosotros somos los que tenemos que llevar este país adelante, porque el resto de la gente, te insisto, en el país no existe no solamente eso, no existe cohesión suficiente para hacerlo, ¿no? No existe la cohesión, el orden, el rigor, la voluntad para generar un marco normativo, ¿no? Que sea consistente y que nos permita gobernarnos a todos, ¿no? Eso es patrimonio de un determinado grupo, históricamente, en nuestro país, ¿no? Y eso va para Pinochet hasta incluso las bases de la Constitución del 25, ni hablar de la Constitución del 33, 1833. Bueno, esa lógica, ¿no? Era la que estaba siendo de alguna manera disputada por la Convención, ¿no? Y esa lógica lamentablemente se restablece con mucha fuerza respecto al segundo proceso, ¿no? Entonces, por eso es que esta derrota es muy profunda, ¿no? Y que va más allá de rechazar un texto normativo, sino tiene que ver con la lógica a partir de la cual se rige la gestión del poder en Chile, ¿no? Y eso es un tema que va a tener, digamos, yo te diría que unas consecuencias durante las últimas décadas. Ojalá que tengamos otra oportunidad a futuro, ¿no? Para poder establecer un proceso que sea más participativo y que aprendamos también de los errores y de los excesos del primer proceso, ¿no? Pero te insisto, tampoco el texto que nosotros le propusimos al país con todo era un texto coherente, lógico, era una buena propuesta que podía ser, digamos, modificada después, además por el juego político, ¿no? De una democracia. Pero bueno, por lo menos quedó ese testimonio, ¿no? Que yo creo que va a tener algún mayor sentido cuando pase algo más el tiempo y se vea esto en retrospectiva. Mauricio Daza, muchas gracias, ex convencional, muy honesto, muy sincero, con una cuota de autocrítica. Fíjate que me han sorprendido parte de las cosas que nos has contado, me resuenan, así que espero que también suceda eso con la gente que lo está escuchando. Gracias por venir acá. Muchas gracias, la verdad es que les soy bien sincero, yo me había negado a hablar acerca de esto, salvo en mi distrito, digamos, ¿no? Que obviamente uno tiene que darle la cara a la gente que lo eligió. Pero después de ese 5 de septiembre nunca más he querido hablar porque en el fondo también es necesario que surjan otras voces, ¿eh? Eso también es bien importante. Esto tiene que ser un proceso participativo donde vayan convergiendo múltiples voces y los convencionales no somos los únicos dueños, ¿no? De un proceso constituyente. Pero bueno, gracias por este espacio y por poder permitirme también hacer esta reflexión conjunta con ustedes. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos nosotros, no sé cuándo, 32 minutos. Chao. ¿Estamos fuera? Estamos fuera. ¡Tarán!